Conozca la sangrienta historia de Zarco Aldínever, cabecilla de la segunda Marquetalia que habría ordenado el ataque contra Miguel Uribe y habría sido asesinado en la frontera con Venezuela, como no podría ser de otra manera. El Foro Penal reportó 807 presos políticos tras la nueva ola represiva del régimen. ¿Y cuáles son las implicaciones de la escalada de tensiones en el Mar Rojo para nuestro país? Y alto mando de la Marina de Estados Unidos lanza advertencias sobre el ejército venezolano. No es una nación estable. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. José Aldínever Sierra Sabogal, conocido como Zarco Aldínever, habría muerto durante una emboscada en Venezuela mientras asistía a una reunión, según informaron fuentes a Blue Radio. Las autoridades colombianas investigan el caso y buscan confirmar la información, ya que los presuntos responsables serían integrantes del ELN, de acuerdo con el medio antes mencionado. Arias El Zarco Aldínever fue señalado por organismos de inteligencia como el autor intelectual del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Inteligencia investiga la posible muerte de Zarco Aldínever en el estado Bolívar, en Venezuela, nuestro país, tras un enfrentamiento con el ELN vinculado ¿a qué? Al control de la zona de minería ilegal de oro, claro, donde estaba la pomada, ¿verdad? En ese sentido, según fuentes consultadas por El Tiempo en Colombia, aún no confirman el fallecimiento, aunque buscan contactar a autoridades venezolanas para intentar verificar la versión de si uno de sus amiguitos fue dado de baja. Aldínever Sierra, ex jefe del Frente 53 de la FARC y líder disidente de la segunda Marquetalia, enfrentaba cargos formales por desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión, según informó la Fiscalía General de la Nación. La investigación lo vinculaba con la desaparición y presunto asesinato de James Silva Duque, funcionario de la Fiscalía en Villavicencio, a comienzos de los 2000. Silva Duque fue interceptado en una zona rural de Medina, Cundinamarca, y presuntamente trasladado a un campamento del Frente 53 en San Juanito, Meta, donde habría sido asesinado en cautiverio. Hasta la fecha, el paradero de su cuerpo es desconocido. De acuerdo con la Fiscalía, información obtenida durante la investigación permitió establecer que, para la fecha de los hechos, Zarco Aldínever era el cabecilla del citado frente y de otras estructuras criminales que delinquían en el oriente de Cundinamarca y Meta, por lo que las acciones criminales de sus subalternos habrían sido de su pleno conocimiento o resultado de sus órdenes impartidas en su rol de máximo jefe. Este caso está a cargo de un fiscal especializado en violaciones de derechos humanos. Zarco Aldínever ingresó a la guerrilla en diciembre de 1990, cuando apenas tenía 14 años, motivado en parte por el asesinato de su abuelo y 2 tíos a manos de grupos paramilitares en Restrepo, en el Meta. Ascendió en la estructura guerrillera desde comandante de compañía hasta jefe de Estado Mayor del Bloque Oriental. Tras la muerte de Víctor Julio Suárez, alias El Mono Jojoy, en septiembre de 2010 heredó parte de su poder dentro de esa organización. Durante 30 años se le atribuyó la organización de diferentes hechos violentos como atentados, secuestros y emboscadas, entre ellos la Operación Miller Perdomo en 1999, donde murieron 40 militares. Con la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, Zarco Aldínever se sumó a la dejación de armas y a los compromisos del proceso, ya vemos, ¿no? En junio de 2017 coordinó un evento masivo de entrega de armas en la zona veredal de Mesetas, en el Meta, donde más de 7.000 excombatientes entregaron sus fusiles afirmando en esa ocasión: aquí nacimos y aquí nos quedamos. Sin embargo, su reincorporación fue breve. El 29 de agosto de 2019 reapareció armado junto a otros ex líderes disidentes, declarando el inicio de una nueva etapa de lucha, lo que llevó a la JEP a expulsarlos el 4 de octubre de ese año por incumplir los compromisos de verdad y reparación. El Zarco, considerado uno de los hombres de mayor confianza de Iván Márquez, actual jefe militar de la disidencia de la FARC, conocida como la segunda Marquetalia, habría coordinado el atentado en contra del senador Miguel Uribe desde Venezuela. El objetivo habría sido desestabilizar el panorama político colombiano en un año clave de definiciones electorales. La operación se ejecutó mediante una red urbana de crimen organizado articulada a intereses insurgentes. Y según fuentes judiciales consultadas por el medio citado, la agresión no fue dirigida directamente por la segunda Marquetalia, sino que, como todos sabemos, se subcontrató a estructuras locales con el fin de dificultar la trazabilidad y mantener el velo de impunidad. Y más allá de la confirmación de su baja, que en sí es la noticia, es una prueba más de cómo las guerrillas hacen su propia ley y viven a sus anchas en Venezuela, bajo ese manto de impunidad que le da el dictador Maduro y su combo, pese al daño brutal a la sociedad de nuestro país. Imagínese ahora lo que será la fulana zona binacional. Malo.
La organización no gubernamental Foro Penal informó que actualmente hay 807 presos políticos en Venezuela, una cifra que refleja las recientes 55 excarcelaciones y 9 arrestos en lo que ha calificado como una práctica sistemática de puerta giratoria, es decir, unos salen y otros entran, según detalló este martes a través de un balance difundido en sus canales oficiales. Del total de detenidos, 712 son hombres y 95 son mujeres, entre ellos 4 adolescentes de entre 14 y 17 años, según datos publicados por la ONG en la red social X. La organización precisó, además, que 638 son civiles, 169 militares y que 652 de estas personas permanecen encarceladas sin condena. En cuanto al origen, 83 de los presos tienen nacionalidad extranjera, 83. Y es que desde 2014, Foro Penal ha documentado 18.455 detenciones políticas y asegura que ha brindado asistencia legal a más de 14.000 personas que fueron liberados. A pesar de estas excarcelaciones, actualmente más de 9.000 ciudadanos siguen sujetos arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad, afirmó la ONG. No es un número pequeño. La última lista de presos políticos fue enviada a la Organización de Estados Americanos y a la ONU con el objetivo de que sea verificada y certificada, agregó Foro Penal en X. El pasado 18 de julio, el régimen de Nicolás Maduro liberó, como recordaremos, a este grupo de presos políticos y a 10 ciudadanos estadounidenses en el marco de esa negociación con Estados Unidos. Como parte del acuerdo, también se produjo el retorno de esos 252 migrantes venezolanos que habían estado detenidos en El Salvador desde marzo tras la deportación desde territorio estadounidense. Pero no obstante, en los días siguientes, María Corina Machado denunció lo que calificó como una brutal ola de represión, señalando que hubo más de 20 desaparecidos y presos. Machado responsabilizó directamente al régimen chavista por los hechos y subrayó que la justicia internacional tiene la obligación de hacer responsables a los perpetradores. En esa misma línea, la organización Human Rights Watch denunció la semana pasada que las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus críticos y que existe un patrón sostenido de puerta giratoria en todas las detenciones. A pesar de las denuncias, el régimen venezolano y la fiscalía continúan sosteniendo que en el país no existen presos políticos, sino personas privadas de libertad por haber cometido delitos comunes. Vaya manera de maquillarlo, ¿no? Esta postura es rechazada tanto por organizaciones no gubernamentales como por partidos opositores y líderes disidentes, quienes aseguran que se trata de una estrategia simplemente para criminalizar la disidencia. Y una nota aparte, escuche esto, haciendo repaso informativo y como nota aislada, pero no tanto, en su cuenta de X, Vicky Dávila, precandidata presidencial de Colombia, ha publicado algo curioso, un guión, una práctica que le va a resonar seguramente. Ha escrito esto: me llegó esto por WhatsApp, ¿qué piensas? Camilo Jiménez Calderón, exalumno del francés, quien trabajó en la primera presidencia de Uribe, escribió esto. Ojo, ojo, ojo. Mensaje para María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras, Mauricio Cárdenas, Abelardo de la Espirela y muchos otros de derecha y centro. Tengan en cuenta lo siguiente. Mientras muchos en oposición lo acusan de inepto, bruto o delirante, Gustavo Petro avanza y su avance sigue un libreto conocido, el del populismo autoritario. El error ha sido pensar que Petro quiere negociar bajo las reglas de la democracia. No vino a administrar el sistema, vino a transformarlo. Y para lograrlo, necesita que colapse. Cada crisis generada, cada choque con las cortes, cada nombramiento absurdo, cada discurso incoherente, no son errores, son un método. Petro gobierna desde el caos y se alimenta de la división, del miedo y del descontento. Mientras la oposición y los colombianos de bien, que somos mayoría, se escribe, se burla de sus tweets y lo llama torpe, inepto y delirante, él ha logrado capturar sectores del Estado, polarizar la sociedad, debilitar los contrapesos, victimizarse en su narrativa, posicionarse como figura de la izquierda global y culpar incluso a sus propios ministros de su fracaso. Esto no es nuevo. Chávez, Correa, Evo, Ortega, todos jugaron el mismo juego y lo ganaron. El populismo no fracasa cuando el país sufre, gana cuando se convence que el caos es culpa de otros. La oposición no debe enfrentarlo como a un mal presidente, debe entenderlo como lo que es, un operador político con un plan de ruptura institucional. Su fracaso en resultados esconde su éxito en el poder. O seguimos riéndonos de sus torpezas o empezamos a explicar su estrategia, porque mientras más se le caricaturiza, más se fortalece. El peligro no es su ignorancia, es nuestra ceguera.
La mejor descripción de lo que he intentado dar a entender y conocer sobre la metodología que ha estado usando hasta hoy, y no cambia para nada el libreto, simplemente ha avanzado mucho más rápido que en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como para pensarlo, ¿no? Y el colapso de las negociaciones en Doha entre Israel y Hamás ha coincidido con una intensificación de los ataques hutíes en el Mar Rojo, amenazando una de las arterias comerciales más críticas del mundo. El conflicto repercute más allá del Medio Oriente. Nuestro país, Venezuela, entra nuevamente en la ecuación energética tras recibir de la administración Trump una nueva licencia para Chevron en medio de la inestabilidad global. La crisis en el Mar Rojo ha dado un nuevo giro. Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron la expansión de su bloqueo naval contra Israel, declarando que atacarán cualquier embarcación con vínculos comerciales a puertos israelíes sin importar su bandera o destino. Esta decisión tomada tras el estancamiento de las conversaciones de paz en Doha incrementa el riesgo para el tráfico marítimo en una ruta por la que circula aproximadamente $1 billón en bienes cada año. En julio, 2 buques graneleros, el Magic Seas y el Eternity Sea, fueron atacados y hundidos, dejando un saldo de 4 tripulantes muertos y 11 capturados. Estas acciones respaldadas por Irán han puesto bajo presión al comercio global y han incrementado las primas de seguros marítimos. El fracaso diplomático en Qatar refleja la distancia entre Israel y Hamás. Mientras Hamás exige la retirada completa de tropas israelíes, el gobierno de Netanyahu mantiene su postura militar, retirada de negociadores y propuestas de zonas desmilitarizadas que no convencen a la contraparte. El resultado: un bloqueo persistente sobre Gaza, una catástrofe humanitaria y una escalada que se extiende más allá de la región. La creciente militarización de la región refleja la importancia geoestratégica de esta franja marítima. Rusia avanza en la construcción de una base naval en Port Sudán, lo que le otorgaría capacidad para operar en el Mar Rojo y proyectar influencia hacia el Golfo de Adén en el Océano Índico. En respuesta, Estados Unidos amplía o evalúa ampliar su presencia. A las instalaciones ya establecidas en Djibouti, Camp Lemonnier, centro neurálgico de operaciones estadounidenses en África, se suma la propuesta de Somalilandia, que ha ofrecido territorio para albergar una nueva base militar destinada a patrullar el Mar Rojo y reforzar la seguridad marítima. Esta dinámica incrementa la competencia directa entre potencias por el control de un corredor, donde transita una parte significativa del comercio global y del suministro energético mundial. La crisis en el Mar Rojo tiene efectos directos sobre el mercado energético mundial, obviamente. El aumento de los costos de transporte y la amenaza a la estabilidad de flujos de crudo provenientes del Golfo de Adén y el Mar Arábigo están reconfigurando la geopolítica del suministro. Y en este contexto, Venezuela emerge nuevamente como actor estratégico para suplir parte de la demanda desviada de Medio Oriente. En un giro significativo, recordemos entonces que la administración Trump ha conseguido esta nueva licencia especial para Chevron para continuar sus operaciones en Venezuela luego de haberla revocado a comienzos de 2025. Este cambio se interpreta como una respuesta a la volatilidad global y a la necesidad de asegurar fuentes alternativas de crudo pesado, especialmente ante la presión de los precios internacionales y el avance del adversario geopolítico en el mercado energético venezolano, como China. Para Caracas, la situación representa una ventana de oportunidad. Con el mercado global tensionado, Venezuela busca reposicionarse como proveedor confiable para Estados Unidos y Asia, reforzando a la vez su red de alianzas con socios como China, que habría cobrado mayor importancia tras la imposición de las sanciones. Sin embargo, la inestabilidad política interna, la ineficiencia y la falta de inversión y el régimen de sanciones siguen siendo factores que limitan el aprovechamiento pleno de este escenario. Imagínense ahora lo que estamos planteando con un gobierno democrático. Sería muy bueno para nuestro país. La combinación de bloqueos navales, escalada militar y reacomodos energéticos dibuja un panorama incierto. Las rutas marítimas amenazadas en el Mar Rojo no solo afectan al comercio de bienes, sino también a los flujos energéticos que conectan Asia, Europa y América. En ese contexto, el papel de países como Venezuela podría adquirir mayor peso, mientras que la diplomacia internacional intenta evitar que la crisis derive en una disrupción prolongada de los mercados globales. Y esta semana se lleva a cabo en Washington, D.C. la Conferencia de Líderes de Infantería de Marina de las Américas, el MLAC 2025. Allí, representantes de más de 20 naciones de las Américas y otras regiones se unen para hablar de seguridad y cooperación naval en la región. El medio NTN 24 relata que estuvo presente en el encuentro con una emisión especial del Club de Prensa de Washington, D.C., en la que expertos analizaron los retos de los que se habla en la MLAC 2025. Desde la capital estadounidense, el teniente general Leonard F. Anderson, comandante de la Fuerza Sur de la Infantería de Marina de Estados Unidos, apuntó contra las fuerzas militares de Venezuela. Estoy seguro que
que los países vecinos de Venezuela verían al ejército venezolano como una amenaza en la región. No es una nación estable, señaló. Estoy seguro de que los países vecinos de Venezuela verían al ejército venezolano como una amenaza en la región. No es una nación estable. Por eso nosotros, como socios de Sudamérica, nos hemos reunido para hablar de todos estos desafíos de seguridad. Se ha vuelto evidente que el principal desafío de seguridad en esta región son las organizaciones criminales transaccionales y los narcotraficantes. Vemos esto no solo como una amenaza para Estados Unidos, sino como una amenaza para toda la región. La seguridad en América del Sur también hará que Estados Unidos sea más seguro. Entonces, al trabajar con esos ejércitos, lo que hacemos es entrar juntos. Aprendemos mucho de lo que llamamos maniobra litoral, es decir, en los ríos y cerca de la costa, y cómo podemos ayudar e interceptar parte de esta actividad ilegal. Podemos lograrlo compartiendo nuestros conocimientos e inteligencia de Estados Unidos y también aprendiendo de países como Chile sobre operaciones marítimas, la familiaridad con la región y entendiendo que es importante para la gente en sus países, y creo que una nación segura hará eso. Sí, para nosotros también estamos atentos a las organizaciones criminales. Algunas de ellas están llegando a nuestro país. Sin embargo, nuestras policías están haciendo un muy buen trabajo para identificar, para detener y finalmente colocar en el lugar que necesitan están esas organizaciones. Y para nuestras fuerzas, particularmente, nosotros apoyamos en nuestra región, en el sur de Chile, apoyamos a las policías en esa tarea de darles protección a las policías mientras ellos ejecutan su trabajo de capturar a estas bandas criminales. Sí, hemos recibido algunos indicadores de el tren de Aragua en nuestro país. Como le comenté anteriormente, las policías están haciendo un muy buen trabajo y están pesquisando a esos grupos que están apareciendo en nuestro país. Particularmente para nosotros es importante hablar de la seguridad regional. Lo primero está en recibir durante los últimos años a migrantes ilegales, por lo tanto eso también son factores de tensión internos de nuestro país, factores sociales bien problemáticos porque ellos llegan a efectuar trabajos que no son regularizados, por lo tanto existe una competencia desequilibrada de los trabajos, por lo tanto nuestro gobierno está haciendo los esfuerzos para que ellos regularicen su situación y puedan pertenecer legalmente a los ciudadanos chilenos. Esperemos entonces que con la designación de varios de estos sujetos como terroristas internacionales se haga algo más para acabar con el problema, ¿no, Leonard? Saludos especiales el día de hoy para Rebeca Gómez. Gracias, Rebeca, por tu aporte, mediante los Super Thanks, que tanto ayudan al equipo de Apolítico a seguir con esta labor día tras día. Y gracias también, por supuesto, a todos ustedes, que, como nos dice Scarlett en los comentarios, ustedes, los que no cesan, los que no se rinden y los que no pierden la fe de que seremos libres. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y otra excelente manera de que puedes ayudarnos. Es sencillo, los botones están acá abajo. Esto es Apolítico y si aún crees que podemos cambiar el rumbo de nuestro país, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.